50 personas extraordinarias por 50 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Zamora, soy artista visual mexicano y también estoy cumpliendo 50 años, igual que el museo. Pues mi primer contacto fue durante la preparatoria y la universidad, que pues como mucha gente visité el museo para ver exposiciones. Me tocó mucho el periodo de Silvia Pandolfi, ¿no? Cuando estaba como directora. Y finalmente, cuando termino mi carrera, hago un servicio social en lo que en aquel momento era el proyecto de Pedro Reyes de la Torre de los Vientos, Arte in Situ. Y en el 98, Osvaldo Sánchez, el director en aquel entonces del museo, invita a Pedro a ser curador, y Pedro me invita para ser el diseñador gráfico del museo en el 98. Entonces eso fue como mi primer realmente contacto intenso interno con el museo, con el equipo, conocer el edificio de pie a pa, trabajar en muchas exposiciones como diseñador, pero también ayudando en montajes, y el acompañamiento con los artistas que en aquel momento estaban exponiendo fue como muy importante también para entender de qué manera se aproximaban cuando eran proyectos de sitio específico, ¿no? Me tocó un estacionamiento en la azotea de Brueggemann, en fin, por decir algunos, ¿no? Y finalmente, en el año 2003, yo ya estaba fuera, yo me fui en el 99 del museo. En el 2003, el curador Gonzalo Ortega me fue a ver a una exposición, una intervención que hice en la Galería Garage con una pieza inflable, una neumática. Y ese mismo día recuerdo que él me comentó que quería hablar conmigo para ver una posibilidad de hacer una intervención en el Carrillo Gil, ¿no? En 2003. Finalmente me reuní aquí con el equipo curatorial y me presentaron la propuesta, y lo que ellos querían era hacer una exposición, una intervención que interviniera la fachada o los exteriores del museo, ¿no? Esa era como la comisión que me estaban colocando. Había poco dinero y yo salí con esta obra súper ambiciosa que fue la que me trajo aquí en 2004, que fue Paracaidista, Avenida Revolución 1608 bis. Eso es como en breve cómo llego aquí, y después pues ya el proyecto completo que se desarrolla, todos los pormenores que sucedieron, cuando nos cancelaron el proyecto, toda la lucha para que se viabilizara. Y finalmente, si mal no recuerdo, fue en septiembre de 2004 que se inaugura mi exposición, ya con la intervención con mi apartamento, ¿no? Mi depa privado, privatizando espacio público, en fin, aquí en la fachada del museo. Pensando un poco en el origen, yo en aquel entonces estaba trabajando con algunos amigos urbanistas a los que había estado acompañando mucho a las zonas periféricas de la Ciudad de México. Ellos estaban como en todo el planeamiento urbano, entendiendo toda la lógica de expansión de la ciudad de manera casi siempre irregular. Y yo estaba muy interesado en todas estas técnicas de construcción que aparecen de una manera espontánea por la necesidad urgente que tiene la gente que no tiene dónde vivir, que tiene que sobrevivir y construirse sus refugios para poder vivir alrededor de la Ciudad de México. Y lo interesante es que en estas soluciones constructivas empecé a encontrar algunas soluciones arquitectónicas que demostraban una inteligencia y una flexibilidad muy, muy interesante. Y de alguna manera, teniendo toda esa información en mi cabeza cuando me acerco al museo y la idea de tener que intervenir la fachada, pues empiezo a trabajar sobre la idea de utilizar esos conocimientos que había estado investigando durante estas visitas a la periferia, y de pronto proponer como una especie de, si no invasión, una especie de contaminación o hasta de enfermedad a la fachada del museo, ¿no? Creando esta unidad habitable que conllevaba muchísimas capas, ¿no? Desde la primera, que es lo visual, esta estructura que se adhiere a la fachada, y ya todas las connotaciones políticos, sociales que lleva, y también pues obviamente vinculadas al barrio donde se encuentra el Carrillo Gil, ¿no? Y
bueno, pues todo el proceso es largo. En aquel tiempo no había cafetería, entonces el museo me prestó la cafetería porque yo no tenía un estudio, entonces fue mi estudio donde pude crear la maqueta, que era escala 1:10, donde fui trabajando, literalmente esculpiendo la idea, que primero era un solo boceto, o bocetos más bien, y pues fue súper lindo el trabajar. Ya había trabajado previamente con maquetas, el poderla hacer aquí, el equipo y la gente que al final estaba involucrada en el proyecto pudiese ver la pieza aquí en escala. Y bueno, pues después vinieron los momentos complejos de que en un comienzo teníamos los permisos, aunque no nos los habían dado, teníamos una claridad de que el proyecto estaba aceptado, o sea, nunca le mentimos a nadie. Pero finalmente un amigo vino a ver la maqueta, el arquitecto Gustavo Lipkau, que en ese tiempo trabajaba con Kalash en el proyecto del lago de Texcoco para salvar el lago a través del proyecto del aeropuerto. Y él, cuando vio la pieza, me dijo: no te van a dar chance de hacerla. O sea, este es un edificio público que está vinculado a muchas instancias públicas, entonces a la hora que tú llegues con esta maqueta y con estos renders y ahí se los pongas en la mesa, todos van a decir que no. Y él me recomendó que con lo que teníamos de permisos, que no los teníamos físicamente, pero sabíamos que los teníamos, colocara un módulo, que no me esperara a que llegara el papel. Y finalmente con el curador Gonzalo Ortega decidimos un domingo, no sé, por ahí de julio, no, mucho antes, porque fueron como 5 o 6 meses antes de la inauguración, y como 6 meses, colocar lo que era el módulo del baño, que es justo el que queda en la ventana del lado, la única ventana que está de este lado, ¿no? Lo colocamos un domingo y vimos que todo funcionaba, que también era una parte muy importante que me decía Gustavo, es que así vas a tener una muestra real de que si alguien te quiere decir que se va a caer o que va a dañar el edificio, pues ya tienes algo para mostrar lo que no es cierto, ¿no? Y también para mi equipo y para mí, pues era el ver que sí, todo lo que estaba en papeles y ya construido, sí funcionaba, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que no tardó nada la reacción y el lunes amaneció clausurado el museo. Clausuraron la entrada principal, la entrada del estacionamiento y después se subieron y colocaron letreros de clausurados en la estructura que se había colocado, ¿no? Creo que una cosa importante de platicar es que como la fachada es falsa, no te puedes agarrar de la fachada, ¿no? O sea, no puedes estructurar nada porque te vendrías con todo y los bloques que son solo como una especie de plafón falso, ¿no? Entonces toda la estructura estaba colgada con unas grúas que se diseñaron y que se agarraban a una viga que está en la parte superior, que es la viga de cerramiento de toda la estructura del museo, y de ahí se colgaba toda la estructura. Al final de cuentas, toda la casa, todo el departamento, todo el paracaidista estaba colgado, no estaba fijo a la pared, ¿no? Entonces también como juega mucho en esas connotaciones y que finalmente eso es lo que también nos abrió el camino para que la pieza se realizara, ¿no? Porque cuando vinieron los ingenieros de Lina, de Sedubi, del mismo Conaculta, de Limba, pues podían constatar que la pieza no estaba haciéndole ningún daño al edificio, ¿no? Y algo que también fue muy importante fue que el hijo del arquitecto, que ahora no voy a recordar el nombre, perdón, vino a ver el proyecto y básicamente gracias a una carta que él escribió fue que conseguimos los permisos, ¿no? Como que al final creo que las instancias públicas al final se estaban protegiendo de una demanda que sucedió, que fue de un vecino que se quejó, y también se estaban protegiendo de que pues, la familia del arquitecto, también la familia de la escultura, del escultor, tuvieran alguna reacción y demandaran al museo por lo que se estaba generando, ¿no? Pero
gracias al hijo del arquitecto que escribió una carta maravillosa, fue que como que todo se desatascó y comenzó a andar, ¿no? Y por eso fue que conseguimos los permisos, que aparte fue interesante porque el museo no podía pedir los permisos, entonces todos los permisos los tuve que pedir yo era el responsable de todo. Eran cuestiones legales, era como el INBA no podía autopedirse permisos, ¿no? Entonces tenía que ser yo como una persona física que pedía todo, que hizo todo el proceso legal, ¿no? Y bueno, ya cuando se inaugura y los 3 meses que duró la exposición, pues fue una aventura pues excepcional en mi vida. O sea, en 2004 pues todavía estaba muy chavo y bueno, pues fue una explosión, ¿no? Realmente totalmente me sobrepasó, me atropelló, o sea, fue demasiadas cosas que sucedieron durante esos 3 meses y bueno, yo no tenía la experiencia de ese nivel mediático, de ese nivel de crítica positiva y negativa, o sea, fui totalmente rebasado, ¿no? por todo, pero creo que para mí eso fue y es algo que continúo apreciando mucho, cuando una pieza se sale de mis manos y me sorprende y literalmente me noquea, me da una experiencia totalmente inesperada, es cuando creo que la obra se realizó correctamente y está funcionando, ¿no? Y que fue el caso de Paracaidista, una obra pública en la que cualquier persona que pasara enfrente del Carrillo Gil la veía y tenía el derecho a opinar, ¿no? Y desde que me dejaban cartitas en el buzón, mentándome la madre o diciéndome que pues cualquier tipo de cosa positiva, hasta todo lo que sucedió en los periódicos, desde críticas desde periódicos que no tienen nada que ver con arte, o hasta en la televisión, o de pronto las críticas de gente de arte y arquitectura, tanto a favor como en contra, y bueno, era muy interesante toda la polémica que generó la pieza. Y bueno, más allá de eso, personalmente, el haber vivido en la pieza, tenerla como mi casa, porque yo no estaba encerrado, o sea, era un espacio privado, yo entraba y salía cuando se me antojaba, era mi casa, pues sí fue mágico, ¿no? Haber construido ese espacio, tener el privilegio de habitarlo, tanto amigos que se vinieron a quedar, gente, había cenas casi todos los días, que también yo no estaba acostumbrado a ese nivel de interacción pública, ¿no? De estar todo el tiempo en la social, con gente, siempre se estaban organizando cenas con gente de diferentes lugares. Y bueno, pues la cotidianidad en ese momento de a veces yo estar solo, con mi chica, hacer la limpieza, en fin, era una nave espacial, aunque era bastante amplia y bueno, tenía mi cuarto, tenía un cuarto de huéspedes, teníamos el baño, estaba el living room, bueno, pues la sala de estar que era gigantesca, que utilicé la parte de encima del balcón para hacer mi mini terraza. El día que invité a mi familia, que nunca había invitado a mi familia a comer en mi casa un domingo y fue fantástico, mi mamá cocinando, mis tíos haciendo el asado en la terraza, entonces al final esa parte ya más íntima fue extraordinaria y creo que terminó influyendo mucho en mi relación de cómo trabajo, cómo busco esas interacciones en este tipo de intervenciones que hago en espacios públicos. La relación con el público no ha sido al arte contemporáneo, que es algo que me importa mucho cuando estoy trabajando en el espacio público, ¿no? En el espacio público tienes que ser muy plural, ¿no? Porque sería muy egoísta hacer una obra en la calle en la que solo le hables a gente que está vinculada al arte contemporáneo, ¿no? Creo que tienes que tener esa apertura de diálogo, de un diálogo plural, y con eso la verdad es que es cuando tienes y obtienes las mejores reacciones, ¿no? Muchas veces mucho más interesantes, ricas y emocionantes por parte del público que no está relacionado con arte. Sí, bueno, no empecé como servicio social, o sea, ya empecé como diseñador gráfico. O sea, ganaba como si fuera servicio social, pero no, y no estaba en la nómina, era todo súper extraño, ¿no? Creo que son estos dos momentos que sí son momentos muy concretos y específicos dentro de mi formación como artista, dentro de mi formación personal,
y dentro de mi vinculación con el medio del arte contemporáneo en México y las instituciones. El primero es trabajando como diseñador gráfico en el periodo de 98-99 con Osvaldo Sánchez, con ese grupo de curadores y pues el equipo completo, ¿no? Que todavía la mayoría siguen trabajando. O sea, Pedro Reyes pues, es artista, Magali Arriola pues, es curadora, estaba Gustavo Artigas, Tania Ragasol, que acabó de hacer ahora la Bienal de Venecia, María Bostock como productora, Mario García Torres estaba como de audiovisual, en fin, Gabriela Correa, que ahorita está con arte abierto, propio Osvaldo Sánchez, ¿no? Y bueno, seguramente se me escapan, pero creo que ese momento fue crítico. O sea, creo que Osvaldo tuvo un momento muy específico en el que juntó a toda esa gente y nos puso a trabajar para que este museo tuviera una nueva vida, ¿no? Y creo que se la dimos y fue muy importante para mí ser parte de ese equipo y fue lo que también me empezó a dar idea de cómo era el mundo del arte contemporáneo en México, ¿no? Y el segundo momento es en 2004, que es cuando, o sea, 2003-2004, cuando realizo Paracaidista, ¿no? Que definitivamente es un parteaguas en mi carrera. Es una pieza que es icónica dentro de mi producción y que es la pieza que también me abre las puertas para el extranjero, ¿no? Que después se vuelve pues mi principal vehículo de expresión, ¿no? O sea, al final mi carrera se expande hacia el exterior. Me voy a vivir a Brasil en 2006-2007 y fui a Brasil por primera vez porque el curador Adriano Pedrosa vino a ver Paracaidista y él estaba siendo uno de los curadores de la Bienal de Sao Paulo en 2006 y de ahí me lleva por primera vez a Brasil, ¿no? Voy a la Bienal de Habana, voy a la Bienal de Busan en Corea del Sur. También participé en una colectiva que Adriano también me invitó en Insight en 2005, voy en el año que México estaba en Arco, entonces como que justo después de que termina Paracaidista hay una explosión hacia afuera y de ahí doy gracias que hasta el día de hoy no ha parado, ¿no? Viví 10 años en Brasil, 4 años y cachito en Lisboa, bueno, en Brasil estuve en Sao Paulo y bueno, al final todo eso se originó aquí, ¿no? Pues en esta intervención que hago aquí en el Carrillo Gil, ¿no? Pues creo que esos dos momentos son como muy importantes y bueno, en 2004 pues tenía 30 años, ¿no? Pues creo que el museo ha atravesado como muchísimas etapas. O sea, yo estuve mucho tiempo lejos, ¿no? Entonces también no seguí tanto pues su evolución, los diferentes proyectos, pero creo que por lo menos lo que he vivido ahora desde que regresé, desde 2020 a la fecha, siento que el museo, con todas las complejidades que implica ser una institución pública dedicada al arte en México, se ha solidificado, ¿no? En su función dentro pues de las instituciones que se dedican al arte contemporáneo, ¿no? Como mostrando su parte de vanguardia, obviamente también la parte que tiene de colección y todo, y que es un poco lo que se está viviendo ahora, ¿no? Con la exposición que se está haciendo a partir de los 50 años, ¿no? Creo que sí ha sido una labor crucial del museo desde que comienza en este momento de ser pues sí, una alternativa hacia las otras instituciones, ¿no? que tiene la Ciudad de México y que creo yo dentro de lo que es el Carrillo Gil nos hace una propuesta fresca, ¿no? de traer gente joven a hacer experimentación dentro pues del espacio abrigado por la institución, ¿no? Pues sí, claro, o sea, es un orgullo. Agradezco mucho la locura que tuvo en aquel momento el museo y que tiene ahora de recordar este momento tan importante para mí y creo que también para el museo, cuando hice la intervención en 2004. Y creo que me recuerda un poco porque mucha gente veía Paracaidista como un tumor, como un parásito. O sea, era como la relación paracaidista-parásito, como que Paracaidista, como sabemos, es alguien que llega
y toma un terreno sin permiso, ¿no? Tiene un poco esa relación. Pero era muy interesante que en esa época el museo estaba atravesando un momento crítico, había muy poco público, las instituciones públicas dedicadas al arte, por lo menos en la Ciudad de México, estaban atravesando una crisis grande. Creo que también para eso paracaidista sucede, ¿no? Cuando estamos enfermos es fácil de que contraigamos una enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, haciendo esa metáfora o esa analogía. Pero también había una lectura muy concreta que era una simbiosis, ¿no? O sea, la pieza, yo como artista, utilizábamos la estructura de la institución desde el plano físico para colgarnos y hasta el plano conceptual, ya de repercusión en carrera, ¿no? Yo estaba utilizando el museo para, aunque tal vez no lo estaba haciendo de una manera consciente, pero era parte de, no soy artista y el tener una obra en un museo siempre va a colocarte, a darte un empujón, ¿no? En tu carrera, ¿no? Y por el otro lado, el museo estaba utilizando la pieza porque en ese momento había filas para venir al museo. Recuerdo que en aquel momento no había grandes exposiciones. La gente venía a ver lo que se convirtió como en la sala de exposición donde estaba la maqueta, en lo que es la cafetería, y venían a hacer fila porque abríamos la casa 1 hora en el día. El público tenía pues la opción de visitarla, ¿no? Porque como era mi casa, sí no estaba abierta todo el tiempo, ¿no? Solo 1 hora, no me acuerdo si era de 12 a 1 o de 1 a 2. Entonces hacía una fila enorme de gente que venía, ¿no? Entonces, de alguna manera también el Carrillo Gil, así como la pieza y como yo, tuvimos los reflectores durante esos 3 meses full, el museo también, ¿no? Y en ese sentido también se beneficiaba, ¿no? Mismo que yo le estaba robando el agua y la electricidad y estaba colgado, y que podía ser la relación más parásita, era en cierto punto era una simbiosis, ¿no? Dentro de esa relación. Y bueno, había un acuerdo con el museo que subían guardias para que la gente no fuera a llevarse algo, ¿no? Porque a veces estaban cosas, bueno, no iba a dejar algo muy valioso, pero si me iba rápido porque se me había hecho tarde o algo así, pues no arreglaba la casa, ¿no? Recuerdo que hasta hubo críticas de gente que decía que conocían cómo yo vivía, ¿no? Pero también había una cierta irrealidad en la manera en la que yo vivía, no solo espacialmente y de estar colgado en el museo, sino también por lo que comentaba de toda esta interacción social que tuve, pues siempre había gente. Entonces en las mañanas a veces pues, ibas como si tuvieras cena o fiesta, pues, la casa estaba hecho un caos porque pues, había restos de todo tipo de la cena o de la fiesta o de la reunión que había habido el día anterior, ¿no? Pues felicidades, y bueno, yo tengo la misma edad, entonces estoy festejando también mis 50 años y qué buen recuerdo realmente para mí. Es así como fue mi casa como parte del equipo, pues fue mi casa real, bueno, no aquí adentro, la parte exterior. Y sí, definitivamente Paracaidista es una pieza que nunca voy a olvidar, ¿no? O sea, es todo lo que sucedió de punta a punta, ¿no? Y que sigue dando ecos, ¿no? Por eso estoy aquí, ¿no? Y de pronto gente escribe o la vuelve a retomar, me escriben de universidades que están haciendo licenciaturas, maestrías o doctorados y la incluyen dentro de su trabajo, ¿no? Entonces la pieza continúa viva, ¿no? 50 por 50.